Bien, ya estamos de regreso. Les decía que este domingo será la última cuenta pública del presidente Gabriel Boric y siempre los presidentes o presidentas llegan con un escenario, en un contexto. ¿Cuál es el contexto? Bueno, ahora están las licencias médicas, por cierto, el caso Procultura y también el caso Monsalve, que vuelve a aparecer a partir de ciertas revelaciones, ¿no es cierto?, que se han conocido en estos días. Pero queremos preguntarle a nuestro siguiente entrevistado, bueno, ¿cómo ve cómo llega el gobierno? Cuáles son los pros, los contras y cómo va a ser para lidiar con este fenómeno que tienen todos los gobiernos en su último periodo, que es el llamado pato cojo. Conversamos a esta hora con el sociólogo, director de tuinfluyes.com, académico de la Universidad Central, Axel Cañiz. ¿Cómo estás, Axel? Un gusto de tenerte con nosotros. Muy buenos días, Mirna. ¿Qué tal? Muy bien, con frío, pero bien. Sí, hace Oye, frío. sí, pero rico. Axel, te pregunto, ¿cómo llega el gobierno, cómo llega el presidente Gabriel Boric este domingo? A ver, yo creo que uno siempre cuando dice cómo llega, tiene que siempre tener algún punto de comparación con algunos otros presidentes o la misma administración. Yo creo que comparado con el año pasado llega mejor. Eh, yo diría que salvo la primera cuenta pública, que fue el año 2022, cuando recién estaba entrando, que ya mostraba algunas debilidades con respecto al tema de Temo-Curcú y lo que está ocurriendo en la macrozona sur. En esa época, recordar que Asich era la ministra de Interior y ya está instalado el tema de la falta de competencias para todo lo que tenía que ver con el manejo del orden público y sobre todo, más que el orden público, todo el tema de seguridad y Ujú. lo que está empezando a comenzar con la migración. Eh, pero comparado con el año pasado, yo creo que mejores condiciones esencialmente por dos aspectos. Uno, o tres. El año pasado, en esta cuenta pública, todavía estaba muy reciente la muerte de los tres carabineros que había ocurrido. La situación económica no era para nada cierta. Se pensaba que el crecimiento iba a estar en torno al 1,8, 1,9, y al final terminó siendo 2,3, si no mal recuerdo. Y también está instalada la agenda de seguridad como una incertidumbre. Hoy la agenda de seguridad está radicada en uno de los que yo considero que puede ser a la larga logros del gobierno, no sé si un legado, pero sí un logro Ujú. importante, que es el Ministerio de Seguridad Pública. La economía está más estabilizada. El primer trimestre de este año 2025 fue bastante mejor de la expectativa. Uno siempre corre contra la expectativa. Y al final el crecimiento fue un 2,3. La macrozona sur ha disminuido bastante sus actividades terroristas. Sigue habiendo hechos bastante lamentables, pero van en disminución. Hay una propuesta ahí dando vueltas de hace un mes atrás, 3 semanas atrás, para abordar el tema de los pueblos originarios y la relación con el Estado de Chile. Por lo tanto, uno puede decir, y bueno, y va a ser padre que en algo, desde el punto de vista personal, me imagino que lo debe tener contento el presidente, me imagino. Eh, entonces, ¿es mejor que el año pasado? Yo diría que sí, es mejor que el año pasado. ¿Es todo lo bueno que el gobierno quisiera? No. Ni la opinión pública se ha ido consolidando de una u otra forma este 30% de apoyo y este 60, 55, 60% de gente que no le gusta el gobierno, y eso está más o menos estabilizado. Claro. Dijiste varios temas acá que tienen que ver, que ya vamos a entrar también en la figura misma del presidente, pero ¿cuánto dirías tú que el contexto, ya lo mencionaste del año pasado, el caso de los carabineros, por cierto, y todo lo que ya describiste muy bien? En el caso puntual de ahora, ¿cuánto crees tú que va a afectar, para bien o para mal, porque también se puede hacer cargo el gobierno de esto, el tema de las licencias médicas, el tema Procultura y el tema Monsalve? A ver, voy a partir por el último. Yo creo que el tema Monsalve es un tema ya bastante antiguo. Las personas ya tienen, ya el gobierno se pensaba, y mira, siempre yo digo, dato mata relato. O sea, el gobierno podría haber sufrido, y el oficialismo, una derrota tremenda en la elección de alcalde y gobernadores de octubre pasado. Eh, Estamos hablando de que el caso Monsalve
explota durante casi las elecciones, o sea, son casi simultáneos. Y la verdad es que el gobierno, o sea, yo pensé que o sea, le fue mucho mejor de lo que yo pensé. O sea, o sea, en gobernadores que incluso el oficialismo le ganó a la oposición. Entonces, desde el punto de vista de los resultados, yo creo que esto afecta mucho más la reputación que el gobierno que la misma valoración que tiene la gente. Como te decía hace un ratito, Ujú. las posiciones están bastante consolidadas. Y, eh, y yo creo que todo lo que tiene que ver con corrupción afecta a la clase política por completo. Y esto eh, lo puedo demostrar, los números, no solamente los estudios en que yo trabajo, sino que en general la corrupción es algo que está instalado en el imaginario de las personas como propio de la política. Es decir, es como, si uno puede decir, es como, mire, el fútbol son todos corruptos, la política son todos corruptos, y así uno puede operar bajo ciertos constructos que tienen que ver con esas imágenes. Y en este caso, yo creo que aquí, más que al gobierno, lo que sí consolida esto que contigo mismo Sí. venimos hablando hace mucho tiempo, que esta anomia generalizada, que nos metimos en un caso como el de las licencias médicas, donde yo diría que no es no es el Transantiago, no son las nuevas anomias, o no es la nueva anomia, fruto de este sentido profundo que hay en Chile de impunidad, donde nadie recibe un castigo por nada, todo el mundo zafa. Pero en el caso de las licencias médicas y todo lo que tiene que ver con el mal uso de ella, yo creo que es algo que se arrastra, o sea, voy a ocupar mi memoria, o sea, desde que yo Ujú. soy niño, o sea, estoy hablando de los 70, Ya. el tema de las licencias médicas ha sido un, un privilegio voy a poner, o sea, y esto o sea, yo me acuerdo que cuando a mí me llamaron al servicio militar, o en la época que a los hombres era obligatorio el servicio militar, estaban los que tenían acceso a una licencia para decir que tenían algún tipo de patología o algún tipo de diagnóstico que lo eximiera, y estaban los que no tenían. En mi caso, a mí me eximieron por madre viuda, bueno, y una serie de cosas, pero yo tenía compañeros de curso que, o sea, el mal uso de las licencias médicas es algo que está metido en la cultura chilena desde que yo tengo uso de razón, o sea, y he investigado para atrás y se habla de eso ya de los años 60. Entonces, eh, claro, ahora tenemos una arista nueva, que es el uso de la licencia, me imagino que muchas de ellas pueden ser fraudulentas, para tomar vacaciones, que ya es como, yo diría que ya es como lo máximo, o sea, ya es como, ya no puede haber algo más, no sé si corrupto es la palabra, pero sí, puede ser Más, más descarado, más diría descarado, esa yo. es la palabra, Claro, si tú esa es la claro, palabra, que ya claro. porque hoy en día, y a mí me da mucha tristeza, Mirna, porque por lo que estaba leyendo, una gran cantidad de esas licencias son por salud mental. Y de una u otra forma, yo estoy pensando en el futuro, que las personas que tengan y que tienen problemas de salud mental, de verdad, no las que andan usando licencias médicas para salir de vacaciones, van a tener una serie de inconvenientes, me imagino, porque los sistemas tienden a protegerse y a generar barreras para tratar de filtrar a los frescos. Claro, ahora te pregunto, ¿esto es una oportunidad para el gobierno? Porque uno diría, esto lo que lo conocemos de ahora, de esta administración, porque es lo que se hace entre el 2023 y 24, pero es evidente que esto viene de hace mucho tiempo, o sea, como dices tú. Pero por eso te pregunto, ¿es una oportunidad el tema de las licencias médicas para el gobierno? ¿Cómo debiera enfrentarlo en una cuenta pública, por ejemplo? ¿Debiera estar, dirías tú, este tema? O sea, me imagino que si es que está en una cuenta pública, es porque va a haber alguna innovación en o sea, puede ser parte de un diagnóstico, puede ser parte de decir cuáles son como lo que está moviendo a Chile. Y yo diría que lo que está moviendo a Chile es la anomia, o sea, no tengo ninguna duda, lo vengo diciendo hace Ya. mucho tiempo. Y ahí podría haber una respuesta tal vez legislativa para tratar de generar, voy a decirlo de esta forma, un fast track de los sumarios, porque eh, yo trabajé en la administración pública hace muchos años, y si algo tengo certeza es que uno con los sumarios
puede también zafar. O sea, uno puede, incluso hay gente que cuando se va a sumariar presenta licencias médicas para no tener que compadecer ante el fiscal. Entonces, el tema de la demora en los procesos y en las tomas de decisión de quiénes se van y quiénes se quedan, yo creo que podría ser objeto de alguna iniciativa legislativa que tienda a ser súper para este tipo de figuras. No estoy hablando, porque siempre también hay que prevalecer con los derechos también de las personas, independientemente si son del mundo privado o del mundo público. Ujú. Ahora, pensar que esto es de los funcionarios públicos, Mirna, yo creo que es absurdo. Yo creo que esto está en la cultura de los chilenos. De presentar la licencia médica porque hay cierta impunidad de quien la paga. En el fondo es, la paga el Estado, la paga la ISAPRE. Tanto el Estado como la ISAPRE son entes que las personas no sé si le tienen mucho cariño como para estar protegiendo su billetera. Entonces, de una u otra forma, el hecho que no la pague nadie en particular o el mismo paciente que la está pidiendo, de una u otra forma, tenga como este ente invisible, este Claro. ente que no se puede ver, hace que exista un grado de impunidad mayor y un grado de descaro, como tú dices, bastante alto. Claro, solo para cerrar el punto, escuchaba una entrevista de la directora de presupuesto, Javiera Martínez, que decía que de todas maneras en el análisis que ellos han hecho, por supuesto que en cantidad son más los casos en el mundo público que en el privado. No es que en el privado no existan, obviamente, pero ahí está ahí más complicado para alargar, o sea, con los extremos que nosotros como medio hemos mostrado, ¿no? Este caso del Hospital San José con 670 funcionarios que algunos de ellos sumaban 14 años de licencia. Y uno de ellos, el que sumaba 14 años de licencia, tenía 28 años en el servicio. O sea, la mitad de su vida laboral había estado con licencia médica. Eso en el mundo privado no podía ser. O sea, eso es un hecho. O Claro. sea, mira, voy a ver, la cantidad de casos que van a salir, Mirna, que nos van a dar vergüenza, y no solamente en el gobierno central, sino que en los municipios, después cuando empiecen a llegar, me imagino que los casos de otras reparticiones, del Poder Legislativo, el Poder Judicial, de Carabineros, de las Fuerzas Armadas, o sea, uno se va a encontrar con joyitas increíbles. Yo siempre cuento que cuando yo trabajé en la administración pública, me acuerdo que Ya, había gente que yo no conocí en años, porque siempre estaban con licencia. Y uno preguntaba y era como mal visto preguntar si la persona estaba enferma o no. Era como, no, si está enferma. Bueno, pero ¿qué tiene? No, está enferma. Y bueno, y hoy en día, tú sabes que se protege con la licencia electrónica, al empleador no le llega el detalle de las causas de la licencia médica. Entonces, eh, eh, no sé, te lo juro que nos vamos a encontrar con personas de un descaro tremendo, o sea, de personas que han estudiado, personas que tienen derechamente dos trabajos. Yo he conocido casos esta semana en el mundo privado de personas, por ejemplo, que ya no les paga la ISAPRE y que están esperando hace 7, 8 años que las despidan. No sé si me explico, o sea, presentando licencia al empleador en el mundo privado para que las despidan y muchos de los empleadores que son pymes no tienen los fondos para pagarle una indemnización a una persona y es como un gallito de esperar a ver quién se cansa antes. Eh, Obviamente que en el Estado es mucho más fácil porque te paga el sueldo completo, pero el abuso siempre ha sido enorme, siempre ha sido no, total. enorme. Y de verdad nos vamos a encontrar con personas que tienen doble vida, o sea, que tienen una licencia en algún municipio, en alguna repartición pública, y por otro lado están trabajando en sus casas, muchos de ellos con profesiones, llamémosle libres, de atender gente, contadores, abogados, o no solamente profesionales, hay otra gente que hace otras pegas por No, fuera sí, es en la tremendo. informalidad. Totalmente. Axel, ¿tú dirías que Procultura, que estuvo tan fuerte la semana pasada cuando se abre la carpeta ya investigativa, cuando se tiene acceso más bien? Te pregunto, de alguna manera complica también en esta cuenta pública el gobierno? ¿Está más cubierto por el caso licencias médicas? Y ahí, ¿cómo ves el rol, por supuesto, de Gabriel Boric? A ver, el caso Procontura es uno de los casos que la gente de la opinión pública no entiende nada. O sea, es como
son estos casos tan herméticos desde el punto de vista del lenguaje técnico judicial, de la formalizado, de las filtraciones y de todo eso, que se alejan, porque al principio aparecen personas que la opinión pública no conoce necesariamente, los que aparecen en los casos, salvo que aparezca un político de primera línea, eh, pero son casos radioactivos, donde el hecho que te nombren, aunque sea como a la pasada, la gente dice, ah, está implicado. Pero ¿quién son esas personas que dicen está implicado? Los que están dentro de lo que yo siempre llamo el millón de Twitter, el millón de las redes sociales, que es el millón de 14, 15 millones que son los mayores de 18 años de este país. Es decir, ese mundo siempre se estremece con este tipo de noticias, pero el resto de la opinión pública ni se entera. O se entera por el lado, o tiene alguna... Pero en general la opinión pública, y lo digo nuevamente con bastante conocimiento y de hace muchos años, tiene una percepción bastante consolidada de lo que es la política y sus brazos. O sea, eh, el Parlamento tiene un 3% de aprobación o un 97% de desaprobación hace 10 años. Es decir, está consolidado que todo lo asociado a la política es corrupto. Entonces, lo que hace estos casos es como todo lo asociado a la justicia es impunidad. No sé si, o sea, son como eh, intangibles que están instalados culturalmente. Eh, y por lo tanto, si tú me dices como la frase de moda de las últimas elecciones, me acuerdo, ¿mueve la aguja? No, no mueve la aguja. La gente tiene completamente establecido cuáles son las reputaciones de todos estos mundos. Perfecto. Y ahí te pregunto, la figura de Gabriel Boric, porque uno en estos días ha leído varias cosas que dicen relación con, ok, este país que tú describiste muy bien respecto de la situación económica, cómo se ha ido, digamos, tranquilizando desde el punto de vista de las incertezas. Tanto así, fíjate, que había una entrevista hace algunos días de Vittorio Corvo, el expresidente del Banco Central, que decía que Chile hoy es un oasis y la gente lo busca como país refugio en el contraste con la incertidumbre que genera toda la política arancelaria de Donald Trump y otras latitudes. Pero muchas veces se instala en Chile la idea de que este país se cae a pedazos. ¿Cómo lo ves tú? Y ahí te pregunto nuevamente el rol y la figura de Gabriel Boric. A ver, yo creo que Gabriel Boric es una persona que ha evolucionado absolutamente desde el amateurismo político en términos ejecutivos a un político profesional. Eh, los errores han tendido a disminuir, los autogoles no, o sea, siguen desde los indultos. Yo creo que con lo que sucedió en los indultos a finales del 2022 fue, yo creo que como un antes y un después. Las personas, los gobiernos muchas veces aprenden con crisis, con problemas graves, y este gobierno le ha tocado no solamente elecciones, sino que también muchas elecciones, que es algo inusual para un gobierno, sino que también derrotas muy fuertes. Desde la ida, más que una derrota, desde el desacierto de Isquia, de ir a Temuculcuy al segundo día de gobierno, pasando por la derrota o el triunfo, el rechazo, la derrota al apruebo el 2022 en el plebiscito y todos los procesos constitucionales, hasta la importancia o la reimportancia de la agenda en términos de seguridad. Y bueno, para qué te digo, la derrota del 2023 del Consejo Constitucional. O sea, todo eso en el marco de los indultos han, de una otra forma, a golpes, perdón que lo diga de esta forma, el gobierno ha ido y el presidente mismo ha ido calibrando mejor lo que es gobernar. Eh, y obviamente que eso tiende normalmente, por lo tanto, lo menos que había en Chile, a que los presidentes se valoren un poquito más al final de su periodo, cosa que yo no sé si suceda con Gabriel Boric, porque en general él ha tenido un promedio bastante aceptable, en promedio, de un 30%, pero otros presidentes han tendido a subir los últimos meses, sobre todo cuando están a 3, 4 meses de dejar el cargo. Así como lo que le hablaba Vittorio Corvo, a Ujú. mí unas cosas que más me sorprenden, Mirna, Ya. y que me tienen absolutamente enfocado, es el grado de temor que hay en Chile. Si tú o sea, a todo lo que sucede, uno examina los estudios internacionales
Y Chile, y la pregunta es, bueno, ¿por qué en Chile hay tanto temor? Y tú, porque no está instalado en la agenda el temor que hay en Chile, pero Chile tiene temores más altos que países que están en guerra actual. Eh, y estamos hablando de Chile, de los dos o tres países con más temor de distintos estudios. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿existe un sobredimensionamiento a la incertidumbre o al temor? Porque yo ahí tengo mi hipótesis que no solamente van por el lado más fácil, que es la delincuencia y el temor a ser víctima de un asalto, Ya. sino que también el temor a caer en la pobreza que estoy mirando, el temor a enfermarse, el temor a la vejez. Es decir, en Chile se reúnen varios temores y es un tema que en general está como pasando por los lados, pero que es como de una otra forma el concepto que de una otra forma cristaliza lo que es la incertidumbre. Yo diría que hemos pasado de mucha incertidumbre a tener mucho temor y también esto de una otra forma se potenció por la discusión de la reforma de pensiones, es decir, la reforma de pensiones puso una serie de datos Claro. que asociados, voy a decirlo, por ejemplo, a la baja tasa de fecundidad que hay en Chile, hacen que el futuro sea bastante incierto y eso acarrea temor de parte de las personas mayores, de parte de en general, por ejemplo, el temor que tienen las mujeres a salir a la calle en la noche, los hombres a perder el trabajo o tener una enfermedad. Y no estoy diciendo que sean esto de así como todas las mujeres, sino que hay tendencias que demuestran una Claro, cosita más en las mujeres, otras más en los hombres, otras más en las personas mayores. Yo diría que es un tema totalmente, que hay que conversar. totalmente. Y lo último que te pregunto, aprovechando, por supuesto, No me tu... preguntás sobre el legado del gobierno, sobre la cuenta pública. pero ya te pregunté, pero hablemos del legado, ya, cortito, legado. Sí. No, lo que pasa es que de una u otra forma esta es la última cuenta pública y es Claro, cuando los gobiernos intentan instalar ciertos relatos asociados a los legados. Y eso es lo correcto. que yo quiero mirar. Yo quiero mirar dos cosas. Uno, eso, si existe alguna tentación de instalar algún legado. Legados normalmente son aquellas eh, políticas públicas, aquellas iniciativas que fueron aprobadas y que algunas son como de realización instantánea y otras explotan después. En el caso de Sebastián Piñera, por ejemplo, la PGU empezó a valorarse mucho más cuando él había dejado el poder que cuando se había instalado esta reforma. Y en el caso de Gabriel Boric, me imagino que va a intentar poner la reforma de pensiones como un legado futuro o el Ministerio de Seguridad o la estabilización de la economía. Entonces, en ese sentido, es interesante ver qué va a pasar con lo que supuestamente mayor valor tiene para el gobierno, como, bueno, las 40 horas, los 500.000 pesos de salario mínimo. Claro, Todo ese listado va a ver si lo intenta poner como un legado y la discusión que se va a armar eso. Y lo otro que me interesa ver es ya, si va a haber algún anuncio novedoso con respecto a un tema ético o de ya, los, llamémosle, de los temas valóricos, porque ya sabemos que el aborto va a entrar hoy día o mañana, pero para una campaña presidencial que está cuesta arriba para el oficialismo, los temas valóricos siempre dividen aguas y dividen a los electorados y ese campo de confrontación dicotómico puede ser interesante si hay que instalar algún tema polémico y parte, dices tú, del aborto, o sea, tú aparte del esperarías, aborto. ya, porque el aborto claramente es un llamado, es un, bueno, no sé cómo decirlo, algo así como un saludo a la bandera, porque no tiene los votos, claramente, a Pero su sí es que da sector. lo mismo, porque en el fondo el gobierno basta que le ponga urgencia y nos tiene a todo Chile discutiendo los próximos 6 meses. O sea, Exacto, por eso te pregunto, ¿a ti no te sorprendió naturalmente, no, supongo? Para nada, no, ¿no? porque lo anunció el año pasado ¿Y no te y parece que políticamente es equivocado plantearlo ahora? no, o sea, para el gobierno, o sea, cambia el eje de la discusión absolutamente, porque todos conocemos lo que va a pasar con la discusión del aborto, porque lo hemos visto en numerosos países cómo radicaliza y como digo yo, siempre parte aguas Claro. en una correlación de fuerza que a lo mejor le puede ser incluso favorable y puede hacer que capte un grupo importante de mujeres que están bastante alejadas del gobierno en este minuto. Entonces, yo diría que desde el punto de vista de la estrategia electoral,
instalar el tema del aborto es de una u otra forma tratar de controlar la agenda que ha sido tan esquiva en estos últimos 3 años para el gobierno. O sea, este ha sido un gobierno, yo diría, que menos agenda ha tenido en su administración. Claro, ahora otros dicen que es para tapar los otros temas que le afectan, Bueno, procultura, eso es la etcétera, agenda. La etcétera. lucha por la agenda es normalmente para hablar lo que a ti te conviene y tapar lo que no te conviene. Eso es Bueno, eso lo como hacen todos los el ABC de gobiernos, la de partida. política. Exactamente, pero ya, oye, pero es que quiero saber con qué quiero cerrar, muy cortito, por supuesto, pues ya se nos acaba el tiempo, Axel, pero tuviste el otro día un debate de las primarias oficialistas, ¿no es cierto?, en Radio ADN. Tú comentaste al respecto quiénes han sido los más quienes ganaron o quienes no tuvieron la mayor fortaleza. Y por otro lado, lo último, por supuesto, es preguntarte cómo ves la carrera entre Matei y Kast, que se va como acercando. Cortito, a ver si podemos hacer una pasada por ahí. O sea, yo creo que están empezando a darse cuenta los candidatos del oficialismo que seguir siendo como Boy Scout o miembro de un grupo religioso no les sirve para nada, porque no hay nadie a votar con una primaria donde huela a compañerismo y buena onda. O sea, está bien la buena onda, pero tienen que haber diferencias. Y hasta el minuto teníamos como 4 compañeros de curso que todos abrazados y miembros de una iglesia. O sea, así no se ganan las elecciones. Y en ese sentido que empiecen a aparecer matices, que empiecen a aparecer diferencias, que empiecen a haber programas distintos, es algo que la ciudadanía valora. La política siempre es diferenciación. Así que bienvenida. No sé si hubo sangre, pero sí que empieza a haber un poquito más de energía, porque de una primaria donde uno crea que no va a salir el presidente, no va a ir nadie a votar. No sé si me explico. O sea, la primaria, aunque sea una primaria modesta, tiene que movilizar a personas que crean que se puede ganar. Si tú haces Correcto. una primaria diciendo, mira, en realidad aquí vamos a perder los 4 y da lo mismo, no, no hay nadie. Y por otro lado, yo diría que lo que ha sucedido con José Antonio Caz es algo súper sencillo. Lo que pasa es que él se ha servido de todos los errores de Evelyn Matei los últimos 5 meses, 4 meses, y del amateurismo de Johannes Kaiser, que creyó que con cuñas se podía ser candidato, y resulta que para ser candidato las cuñas te sirven para aparecer, pero para sostenerse y estar, y hay que tener una densidad de ideas, de programas, de cosas profundas, de equipos, de otros voceros que hasta el minuto no lo hemos visto. Entonces, en ese sentido, yo creo que lo que está sucediendo es algo muy sencillo. Evelyn Matei ha hecho una política de acercarse a la derecha. Ella hace una, de una u otra forma, una serie de cuñas y de declaraciones que muchas veces son más a la derecha que José Antonio Caz, y José Antonio Caz lo que hace es muchas veces le corrige o incluso la modera. O sea, Mm. Abel Matei dice, hay que tener pena de muerte, y viene Caz y dice, no, mira, yo lo que quiero es ver morir a los delincuentes en la cárcel. Es decir, le, se aprovecha, como diríamos en judo, de la fuerza del Mm. que ataca Claro. para generar contragolpes que son bastante mortales. Y esos contragolpes mortales lo podrían hacer efectivamente un candidato con opciones reales de pasar a segunda vuelta. Obvio, porque si Evelyn Matei sigue, a ver, yo siempre lo digo, perdón que como lo Claro. reitero, la gente siempre vota por las versiones originales de todo, no por el que parece. Y en este caso, Evelyn Matei sigue haciendo una política, no obstante Renovación Nacional y otros partidos que están bien inquietos, y ella deja desocupada toda la franja de la centro derecha y la moderación, y tiende a irse a las posiciones más duras de la derecha, y obviamente que ahí se va a encontrar con las versiones originales, que es Kaiser y Kass. Sí, yo creo que ahí Matei, fíjate, y su equipo programático, o, perdón, su equipo de campaña, quiero decir, no ha logrado encontrar el relato, ¿ah? El punto. Ahí está en No, porque hay una... una tensión entre la UDI y Claro. Renovación Nacional. Así es sencillo. La UDI tiene un complejo que, el complejo que de la UDI nacieron dos partidos como Mm. republicano y libertario. O sea, la herida está abierta, y por lo tanto la tendencia va a ir hacia moverse hacia la derecha, y por otra parte Renovación Nacional y Evópoli ven con estupor cómo en vez de estar aprovechando el centro y la moderación, la candidata se les mueve para las versiones originales Totalmente. de la derecha.
Ya pues, Axel, pasamos por muchos temas. Interesantísima la conversación contigo, como siempre. Sociólogos, director de tuinfluyes.com, académico de la Universidad Central. Gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Buen día, que lo pasen bien. Igualmente, Chao. también. Chao, chao. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando. La nueva funcionalidad de tu app Coopeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Coopeuch. Más información en coopeuch.cl. Me despido. Nos reencontramos mañana a las 8 en punto. Que tengan un muy buen día. Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presentó Al Pan Pan en el Mostrador Podcast. Cerramos por hoy Al Pan Pan con Mirna Schindler. De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, entrevistas para partir el día. El Mostrador Podcast, el poder de la independencia.